En tiempos olvidados, bajo el velo de la moralidad aparente, latía un núcleo de deseos y transgresiones. Existía un reino donde los placeres se entremezclaban con el pecado, las risas resonaban contra las paredes corroídas por el tiempo. Un lugar donde las normas convencionales de la sociedad se quedaban fuera, dando paso a un juego de misterio e indulgencia. Hola, viajeros de la historia. Nos adentraremos en las profundidades de los rincones más intrigantes de la Edad Media para conocer un poco acerca de los burdeles en esa época. ¿Qué se oculta detrás de las cortinas del pasado? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. El surgimiento de los burdeles. En el amanecer de la Edad Media, entre las sinuosas calles y oscuros callejones de las ciudades que comenzaban a latir con vida propia, surgió un comercio que servía tanto como refugio como rebelión contra las normas sociales establecidas. Los burdeles, conocidos por muchos nombres en las diversas lenguas europeas, encontraron su nicho en las sociedades medievales, satisfaciendo una demanda que nunca se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta. El escenario en países como España y Francia fue particularmente propicio para el florecimiento de estos establecimientos. En París, los callejones de deseos clandestinos crecían alrededor del famoso Bordel de la Reine, donde las llamas de la lujuria ardían brillantemente lejos de los ojos condenatorios de la iglesia. Los burdeles fueron inicialmente tolerados e incluso regulados en algunos lugares, como una válvula de escape necesaria, una concesión a la naturaleza humana. La expansión de estos lugares de placer no conoció fronteras, cruzando mares y montañas. Cada país, cada ciudad tenía su propia manera de lidiar con la existencia de estos establecimientos, con leyes que variaban desde la tolerancia hasta la prohibición. Contrariamente a las visiones modernas de anarquía y decadencia, los burdeles de la Edad Media eran establecimientos bien organizados con jerarquías y reglas claramente definidas. La supervisión municipal a menudo garantizaba que se mantuvieran ciertas normas, no solo para proteger a los clientes, sino también a las trabajadoras. En el centro de esta organización se encontraban las madames o propietarias, figuras a menudo astutas y duras, que administraban los burdeles con mano de hierro enguantada. Bajo su vigilancia, los burdeles funcionaban con eficiencia, con cada persona conociendo su papel y lugar. La protección y el respeto mutuo entre las trabajadoras eran alentados, formando una especie de comunidad cerrada en un mundo que, de otro modo, era cruel y carente de compasión hacia ellas. Al caer la noche, las puertas de los burdeles se abrían para una variedad de personajes, cada uno con sus propias historias, deseos y demonios. Los clientes no eran solo hombres de clases bajas, sino también nobles, ricos comerciantes y, ocasionalmente, clérigos desobedientes. Este era un mundo donde las máscaras sociales podían dejarse de lado, y las verdaderas caras, por desagradables o tristes que fueran, podían mostrarse a la tenue luz de las velas. Los encuentros en estos lugares nocturnos reflejaban las complejas estructuras sociales y tensiones que existían fuera de sus paredes. Las interacciones entre clientes y trabajadoras iban desde la mera satisfacción carnal hasta conexiones humanas genuinas que desafiaban las convenciones sociales de la época. La iglesia, la moralidad y las enfermedades. En el corazón latente de los burdeles medievales se encontraban las mujeres, aquellas cuyas vidas estaban entrelazadas con la reputación y el funcionamiento de estos establecimientos. Las mujeres que trabajaban en los burdeles enfrentaban una existencia dicotómica. Mientras sufrían la marginación de la sociedad y la estigmatización por parte de la iglesia, también encontraban en las casas de tolerancia una forma de independencia económica que de otro modo les resultaba difícil alcanzar en esa época. Algunas de estas mujeres eran viudas o huérfanas, buscando sustento en un mundo que ofrecía pocas oportunidades para el sexo femenino. Otras eran atraídas por la relativa seguridad y camaradería que encontraban entre sus pares en los burdeles, una escapatoria de las incertidumbres y peligros del mundo exterior. La jerarquía dentro de los burdeles ofrecía una estructura que, por imperfecta que fuera, proporcionaba algún sentido de orden y, en ocasiones,
ascenso social para aquellas que lograban destacar como favoritas o ganarse la confianza de las propietarias. La compleja relación entre la iglesia, la moralidad dominante y los burdeles se desplegaba como un intrincado tejido de condena y tolerancia. Aunque las enseñanzas religiosas proclamaban la castidad y condenaban la lujuria, la realidad pragmática del deseo humano a menudo conducía a una coexistencia incómoda entre los burdeles y las autoridades eclesiásticas. En algunas ciudades, la administración eclesiástica veía a los burdeles como un mal necesario, un medio para contener deseos que, de lo contrario, podían llevar a transgresiones más graves. El intento de equilibrar la doctrina religiosa con la necesidad social creaba una tensión palpable que impregnaba la vida urbana medieval. La lujuria y el deseo, aunque cautivadores, llevaban consigo una sombra siniestra de enfermedad y muerte. En la Edad Media, la comprensión y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual eran primitivos, y los burdeles a menudo se convertían en focos de infección. La sífilis y otras aflicciones similares eran males comunes que afectaban tanto a las trabajadoras como a los clientes. Una amenaza invisible que discriminaba poco entre nobles y plebeyos. La ignorancia médica de la época solo exacerbaba el problema, y muchas vidas eran truncadas prematuramente, con sus últimos días transcurriendo en agonía. El destino cruel que a menudo aguardaba a aquellos que buscaban placer en las sombras servía como un sombrío recordatorio de la mortalidad humana. Una dura realidad que se cernía sobre las cámaras de placer como una neblina oscura. Las leyes y la legislación. Los burdeles en la Edad Media navegaban en un mar complejo de legislaciones que cambiaban según la marea de las normas culturales y religiosas. En algunas regiones estaban regulados y grabados con leyes que intentaban mantener el orden y garantizar la seguridad tanto de las trabajadoras como de los clientes. En otros lugares estaban prohibidos, aunque a menudo esta prohibición era ignorada o eludida. La aplicación de la ley era un espectáculo de muchas caras, con las autoridades locales ejerciendo diversos grados de vigilancia. El pago de sobornos y la corrupción eran prácticas comunes que permitían que los burdeles operaran en las sombras de la legalidad. Los registros históricos de algunas ciudades europeas muestran un intento de mantener cierto control sobre los burdeles, regulando los horarios de funcionamiento, las condiciones sanitarias e incluso las tarifas que se podían cobrar. En medio de las sombras arrojadas por la moralidad de la época, los burdeles eran espacios donde diferentes estratos de la sociedad se encontraban e interactuaban. La tenue luz de las velas iluminaba rostros marcados por la dureza de la vida medieval, revelando historias de desesperación, deseo y a veces una pizca de esperanza. Fue en los burdeles donde la rigidez de las clases sociales se disolvía momentáneamente, dando lugar a interacciones que, aunque arraigadas en transacciones comerciales, permitían una visión más humana de las complejidades de la existencia humana. La humanidad común emergía de las sombras, desafiando las duras realidades de la vida medieval. A lo largo de los siglos, la opinión pública y las leyes con respecto a los burdeles comenzaron a cambiar. Los vientos de la reforma y los cambios en las actitudes sociales trajeron una ola de represión. El estatus legal de los burdeles se volvió cada vez más precario, y muchos fueron cerrados o empujados aún más hacia las sombras. La llegada de enfermedades devastadoras como la sífilis, junto con una mejor comprensión de la transmisión de enfermedades, hizo que muchos comenzaran a ver los burdeles como centros de contagio. Las campañas por la moralidad y la salud pública cobraron fuerza, desafiando la existencia de burdeles, aunque no lograron erradicar completamente la demanda de tales servicios. Los burdeles de la Edad Media dejaron un legado ambiguo, un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y de las sociedades en las que vivimos. Fueron espacios de exploración y explotación, de burla y aceptación, de placer y dolor. Hoy en día el debate sobre la regulación del trabajo amoroso e íntimo y la existencia de burdeles continúa, con ecos del pasado resonando en los argumentos presentados desde todos los lados. La historia de los burdeles medievales sirve como un espejo que refleja las continuas luchas sociales en torno a cuestiones de moralidad, autonomía y deseo humano. Y así el viaje a través de las brumas del tiempo nos revela que en cada fragmento del pasado hay una historia esperando ser descubierta, una lección por aprender. La realidad de los burdeles medievales nos muestra la eterna danza entre el deseo y la moral, entre lo humano y lo divino. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Pero espera, aún no acabó.
Seleccionamos un video sorpresa para ti y esperamos que lo disfrutes. Prepárate porque está a punto de comenzar. Si crees que la vida de un bufón de la corte en la Edad Media consistía únicamente en hacer reír a la gente, estás muy equivocado. También desempeñaban un gran papel en la vida cotidiana de la nobleza y de todo el reino. Desempeñaban el papel de consejero de confianza, participaban en las tareas domésticas e incluso seguían a su amo en la batalla. También eran los encargados de dar las peores noticias a sus nobles gobernantes. Hola, viajeros de la historia. Hoy viajaremos a la Edad Media y conoceremos la vida de un bufón de la corte. ¿Tienes curiosidad por saber cómo era? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Altamente educados e inteligentes, los bufones de la corte eran capaces de entretener a su amo por cualquier método necesario, desde contar historias y chistes hasta hacer malabares con objetos peligrosos y hacer música a través de sus gases. Estos artistas cómicos eran una gran fuente de entretenimiento y, como miembros del séquito real, tenían una importante influencia política, aconsejando a su señor en todos los asuntos relacionados con el reino. Una característica muy buscada para un bufón del rey era la capacidad de hacer música con sus gases. Un bufón de la corte muy conocido por sus habilidades poco convencionales era Roland el Tirapedos. Era muy conocido en la corte inglesa del rey Enrique II en el siglo XII. Todos los años, el día de Navidad, la actuación de Roland terminaba con un salto, un silbido y un pedo, todos simultáneamente. Por su trabajo en la corte y su reconocimiento profesional, recibió una mansión en Suffolk y 30 acres de tierra. No había nada de tonto en ser un bufón del rey en la época medieval. De hecho, a menudo se consideraba una profesión respetada. El bufón de la corte no solía llevar el clásico traje de bufón. La mayoría de los días llevaban ropas normales, similares a las de un noble. En contra de la creencia popular, un bufón profesional era en su mayoría inteligente y bien educado. Durante la Edad Media, los reyes y las reinas mantenían una gran amistad con sus bufones de la corte. Por ello, ocupaban una posición de respeto y reconocimiento dentro del reino. En la época medieval, simplemente nadie se burlaba del rey o la reina y esperaba vivir después, a menos que fueras el bufón de la corte. A la mayoría de los gobernantes les divertía la burla de sus bufones. Y no solo el señor era susceptible de ello. El bufón del rey tenía el poder de burlarse abiertamente de cualquier noble a su antojo, señalando cualquier defecto real o inventado. Una de las muchas funciones del bufón en el campo de batalla era contar chistes a costa del enemigo y burlarse. Este esfuerzo era muy importante para levantar el ánimo y la moral de sus propias tropas. A menudo se les encontraba caminando o cabalgando al frente de las tropas. Esto permitía al ejército contrario escuchar al bufón de la corte ridiculizándolos. Esta provocación era un cebo para que los más acalorados se enfadaran y perdieran la concentración. El papel del payaso del campo de batalla en la guerra psicológica comenzaba la noche anterior a la batalla. Actuaban como animadores en tiempos de guerra, cantando canciones, contando chistes, historias, haciendo malabares y bailando para calmar a los soldados en la inminente batalla. Los bufones de la corte hacían algo más en el campo de batalla que dar consejos y contar chistes. También eran los mensajeros del ejército contrario y entregaban las demandas al enemigo, como los términos de la rendición o las condiciones para la liberación de los rehenes. ¿De dónde vienen los bufones de la corte? ¿Cómo empezó alguien a trabajar como bufón del rey? Son preguntas que siempre nos hacemos. En realidad, procedían de varios lugares y de diversos orígenes, desde estudiantes inconformistas hasta monjes excomulgados. También podían ser seleccionados de entre los sirvientes existentes. Normalmente eran feos, pero inteligentes y muy ingeniosos.
No era habitual que un rey eligiera a un monje para convertirse en su bufón de la corte, ya que los monjes solían ser más educados que los sirvientes, pero en última instancia, incluso ellos servían. A diferencia de los bufones profesionales de la corte, los bufones aficionados casi siempre llevaban un traje clásico. El traje clásico de bufón de la corte consistía en una capucha con múltiples orejas y túnicas multicolores, y se ataban cascabeles en los zapatos y en partes de la ropa. Al no pertenecer a una corte real, estos bufones aficionados viajaban para actuar en diversos lugares como ferias, festivales y en días festivos. También bailaban en las calles, actuando en escenarios armados. Los banquetes fastuosos y las fiestas de reyes y reinas no se celebraban todos los días, con lo que los bufones de la corte solo actuaban ocasionalmente. Entonces, ¿cuál era el papel de un bufón de la corte en ausencia de esas fiestas? Todos los bufones, salvo los más famosos, se limitaban a realizar tareas domésticas como cuidador de los sabuesos, negociador y comprador de alimentos para la familia real, sus sirvientes y el ejército. En la Edad Media no había libertad de expresión, a no ser que fueras un respetado bufón de la corte. Hablar mal a un noble o a un rey era meterse en serios problemas, pero los bufones de la corte recibían privilegios especiales que muchos no tenían. Como tenían poco miedo a las represalias, hablaban libremente y se ganaban la confianza de su amo al darle una opinión sincera sobre sus acciones y decisiones. ¿Te imaginas si fueras de cristal? Así es, cristal. Durante la Edad Media aparecieron diversas enfermedades sin explicación, algunas diagnosticadas como resultado de la brujería, la hechicería o incluso la incorporación del diablo. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos una antigua enfermedad mental que llevaba a la gente a creer que eran de cristal. ¿Tienes curiosidad por saber más? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. La ilusión de cristal fue común entre los siglos XV y XVIII. La insólita enfermedad mental conocida como la ilusión de cristal apareció por primera vez alrededor del año 1400. Las personas afectadas por la ilusión de cristal creían que estaban literalmente hechas de cristal. Les preocupaba que sus frágiles y transparentes cuerpos pudieran romperse en cualquier momento. Una persona que padece la ilusión de cristal puede creer que todo su cuerpo está hecho de cristal o que solo algunas partes de su cuerpo han sido afectadas. Pero después de la década de 1830, la ilusión de cristal desapareció, sustituido por una enfermedad mental diferente y aterradora. La primera víctima de la ilusión de cristal. La primera persona conocida que sufrió la ilusión de cristal fue el rey Carlos VI de Francia, que cayó en la locura en 1392. Durante sus frecuentes ensueños mentales, Carlos empezó a creer que estaba hecho de cristal. El rey, que rápidamente se ganó el apodo de Carlos el Loco, empezó a tener miedo de estrellarse. Para protegerse, mandó hacer ropas especiales, reforzadas con hierro para que no se rompiera. La enfermedad de Carlos le hizo casi imposible gobernar su reino. A veces, el rey se quedaba completamente quieto durante horas para asegurarse de que no se rompería. Se negó a que nadie lo tocara, y a veces se escondía en los armarios para protegerse. La princesa Alejandra Amélie también tuvo la enfermedad. El rey Carlos de Francia no fue el único miembro de la realeza que sufrió la ilusión de cristal. En el siglo XIX, la princesa Alejandra Amélie de Baviera sufrió una enfermedad similar. Sus padres se dieron cuenta de que la joven princesa caminaba de lado por los pasillos del palacio. Cuando interrogaron a su hija, su respuesta fue desconcertante. La princesa Alejandra ha afirmado que se tragó accidentalmente un piano de cola de cristal cuando era niña y que de alguna manera convirtió su cuerpo en un frágil cristal.
La princesa se vio obligada a moverse con cuidado en todo momento para evitar que se rompiera. Los médicos han descrito otros casos de ilusión de cristal. El médico del rey Felipe II de España escribió sobre un caso de ilusión de cristal a principios del siglo XVII. El médico afirmó que el paciente sufría tanto que se negaba a abandonar su lecho de paja. La paja era lo único que le protegía de romperse. El médico informó de que, tras quemar la paja, el hombre recobró el sentido. Cuando el erudito inglés Robert Burton escribió la anatomía de la melancolía en 1621, también incluyó la ilusión de cristal. Burton escribió sobre hombres atormentados por el temor de que todos fueran de cristal. Otros, según él, creían que estaban hechos de corcho o de plomo, o temían que se les cayera la cabeza de los hombros. Llegó a los europeos ricos y educados. Además del rey Carlos y la princesa Alejandra, se produjeron otros casos de ilusión de cristal entre la nobleza y los eruditos, lo que dio lugar a otro apodo para el delirio, la melancolía del erudito. El erudito Giles Peck sostiene que estos hombres educados podrían haber leído sobre el delirio del cristal en tratados médicos o relatos literarios, y entonces creyeron que padecían la enfermedad. Los europeos ricos y cultos también tenían más acceso al cristal cuando aún se consideraba un bien de lujo. La fabricación de cristal se hizo cada vez más popular en la Italia del siglo XIV. La exportación de cristal a toda Europa y el auge de las gafas de lectura coinciden con el auge de la ilusión de cristal. Cuando el cristal se convirtió en un lujo deseable, los nobles ricos y los eruditos tuvieron miedo de convertirse en ese material. Un médico curó la ilusión de cristal. En 1561, un médico francés registró su cura para un caso de ilusión de cristal. Su paciente, que era vidriero en París, estaba convencido de que sus partes bajas eran de cristal. Tuvo que hacer sus necesidades de pie, temiendo que si se sentaba se le romperían las nalgas. El paciente llevaba una pequeña almohada para proteger su frágil trasero. El médico descubrió una nueva cura para el delirio. Le dio una fuerte paliza al paciente para demostrar que su trasero no se rompería y le dijo al vidriero que el dolor que sentía emanaba de las nalgas carnales. Esa fue una buena idea. Miguel de Cervantes escribió sobre el delirio. La ilusión de cristal también ha aparecido en la literatura. El escritor español Miguel de Cervantes escribió en 1613 una novela titulada El licenciado de cristal. En la historia, un joven campesino llamado Tomás se forma como erudito y abogado, pero después de que un amante le dio una poción de amor mal hecha, se convence de que está hecho de cristal. Tomás se retira de la sociedad por miedo a que alguien lo destroce. A partir de ese momento, Tomás se convierte en un pobre y torpe filósofo que se niega a llevar zapatos o ropa. Un grupo de chicos decide probar si Tomás es realmente de cristal lanzándole piedras, mientras él las esquiva y grita respuestas ingeniosas. Justo antes de que Tomás muera de hambre, se alista en el ejército. Quizá el destino más terrible para alguien que sufre la ilusión de cristal. La superstición popular y la piedra de la locura. Según la tradición popular, la locura era causada por una piedra alojada en el cuerpo. La piedra de la locura puede causar enfermedades mentales, depresión o estupidez y suele estar localizada en la cabeza. Hieronymus Bosch incluso pintó una escena de un médico extrayendo una piedra alrededor del año 1500, llamada Extrayendo la piedra de la locura. Afortunadamente, no hay pruebas de que los médicos reales realizaran esta cirugía, pero los charlatanes pueden haber escenificado cortes de piedra para robar a los campesinos crédulos. La peligrosa combinación de tecnología y religión. La mayoría de las víctimas de la ilusión de cristal eran hombres con dinero.
Al fin y al cabo, tenían más acceso a las innovaciones tecnológicas del cristal. Pero este grupo era también el más alfabetizado y educado. Cuando los eruditos leyeron el libro del Apocalipsis, es posible que hayan retrocedido ante la descripción de una purificación por el fuego que fundiría todo el cuerpo humano en un mar cristalino. Los enfermos de la ilusión de cristal pueden haber comparado el alma de forma similar al cristal, ya que ambos se describen como transparentes. Guillaume du Bartas, poeta del siglo XVI, escribió que Dios colocó el alma del hombre en un vaso de arcilla más fluido que el agua, más frágil que el cristal. El miedo a la ruptura podría haber sido una analogía del miedo a la condenación y a la otra vida. La ilusión del cemento. Los últimos casos importantes de la ilusión de cristal se produjeron en la década de 1830 y luego la enfermedad desapareció. Es posible que la ilusión de cristal haya terminado porque el propio cristal se estaba volviendo mucho más común, por lo que ya no tenía un aire de magia. Aunque la ilusión de cristal ha desaparecido, fue sustituida en el siglo XIX por una enfermedad mental similar llamada ilusión del cemento. Esto se debe a que el cemento estaba surgiendo como un nuevo e importante material de construcción. Las innovaciones tecnológicas cambian la forma de describir las enfermedades mentales, del mismo modo que, hoy en día, aparecen diversos delirios impulsados por los avances tecnológicos, como el miedo al rastreo con microchips o la lectura de la mente con microtransmisores. Menos mal que no soy de cristal. ¿Y has oído hablar de esta enfermedad? ¿Qué más le ha llamado la atención? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!